Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Voltec. Capítulo 29. Drake estaba jugando un juego de mesa con Louise, acababan de empezar así que el tablero está aún entero, era un tablero de ajedrez con piezas circulares blancas y negras en todas las casillas. No recordaba cuál era el nombre del juego pero no importaba. Louise. Tomaré esta, dijo recogiendo una de sus piezas blancas y dejando un espacio vacío en el tablero. Drake. Y yo tomaré esta, contestó tomando una de sus piezas blancas. Ahora había dos espacios vacíos. Louise miró el tablero por un momento antes de mover una de sus piezas y hacerla saltar sobre una pieza de Drake y quedar en uno de los espacios vacíos. Drake retiró la pieza sobre la que saltaron y luego movió una para hacer lo mismo. Louise retiró la pieza que eliminó y pensó su siguiente movimiento. Continuaron en este juego por un rato hasta que Drake se quedó mirando el tablero con profundidad, no estaba viendo ningún otro movimiento posible para Louise. Si hacía un salto doble para quitarle dos piezas. Louise. Yo gano, murmuró moviendo una pieza que Drake no notó hasta ahora. Drake. Me lleva la, susurró con un tic en el ojo, siempre le pasaba lo mismo, siempre descuidaba solo una maldita pieza y Louise le terminaba por ganar. Louise. Antes de que vuelvas a quejarte, tus runas no están brillando, no he hecho trampa ni una sola vez, simplemente eres malo en este juego, dijo con una sonrisa. Drake se molestó un poco pero no le dio más vueltas. Drake. ¿Ya podemos jugar ajedrez?, preguntó algo desanimado Louise. Claro, dijo ordenando sus piezas y las de Drake. Las fichas para ese juego tenían los símbolos de peones, torres, caballeros, obispos, rey y reina dibujados, solo tenían que ordenarlos y ya, sería ajedrez. Habían pasado los últimos días allí metidos, como Louise tenía un baño conectado a su habitación igual que otras habitaciones, entonces no había necesidad de salir. Una criada venía de vez en cuando a preguntar si Louise necesitaba algo o si quería que le trajeran la comida. Drake siempre se mantendría callado cuando hubiera alguien al otro lado de la puerta a mitad del juego de ajedrez, que Drake estaba perdiendo de todas formas. Louise decidió hacer una pregunta. Louise. Entonces, ¿cuándo planeamos salir de aquí o cuándo vas a tomar tu forma humana? No es que me moleste o incomode verte como eres, pero ya me acostumbré a tu cara, preguntó y aclaró Drake. Estaba pensando en hacerlo hoy o mañana y volveré a tomar forma humana luego de discutir algunas cosas con tu familia. Si realmente esperamos que me acepten en esta casa, entonces prefiero que me vean por como soy al menos una vez, explicó con calma Louise. Ya veo, solo me preocupa, ¿sabes?, comentó mirando apenada al suelo Drake. No te preocupes, aparte de recordarle tener más cuidado para evitar ese posible accidente, no tengo ningún rencor hacia tu familia. Louise. Claro, ahora le tengo algo de miedo a tu madre, pero ya se me ha de pasar, explicó moviendo otra pieza Louise. Está bien, pero recuerda el plan B, aconsejó moviendo su pieza Drake. Sujetarte e irnos volando de aquí, lo sé, dijo antes de quedarse callado de golpe. Louise sabía lo que eso significaba. La historia continúa abajo. Estaba lista para contestar las preguntas de la criada de siempre. En su lugar escuchó la voz de su madre Karin. Louise, sé que tu pérdida te afecta bastante, pero no puedes quedarte allí para siempre. Lamento lo que te hice, pero quedarte allí no lo traerá de vuelta. Tienes que seguir adelante, solicitó, pero no recibió respuesta. Soltó un suspiro silencioso y se alejó. Louise se había quedado rígida al escuchar a su madre, pero ahora era algo resentida. No parecía que a su madre le moleste o se arrepienta en lo más mínimo de haber matado a Drake. Drake por su parte estaba haciendo un esfuerzo épico por no soltar una risa. Louise. Creo que tal vez hablar con ella no sea nuestro mejor plan. ¿Por qué te estás riendo?, preguntó confundida Drake. Quedarte allí no lo traerá de vuelta, murmuró antes de reír en voz baja. Louise parpadeó antes de soltar una risa muy baja. De igual forma, pensándolo así, sí, su madre no sabía muchas cosas, tal vez eran los nervios lo que los hacía reír tanto, tal vez no, ¿a quién le importaba igualmente? Louise. Jeje, jaque, susurró y Drake dejó de reír y miró al tablero con los ojos abiertos. Drake. Oh, vamos. Se quejó en voz baja al día siguiente. Louise. Entonces, ¿estamos listos?, le preguntó a Drake. Drake. Detrás de ti, aseguró y Louise se preparó. Louise. Llamaré a mi familia, trata de no parecer demasiado intimidante o amenazante en lo que regreso, solicitó saliendo de la habitación Drake. Por supuesto, como es tan fácil, murmuró con un suspiro. La familia Valiere estaba en medio del almuerzo cuando se llevaron la sorpresa de que Louise vino por voluntad propia a verlos. Era especialmente sorprendente después de que no les haya dirigido la palabra, al menos a Karin, en todo el tiempo que jamás salió de su habitación. Louise. Hay algo de lo que deberíamos hablar, pero cuando terminen el almuerzo, los esperaré en mi habitación, dijo antes de retirarse tan rápido como llegó Eleonore. ¿En serio acaba de pedirnos algo luego de encerrarse en su habitación por casi una semana?
Preguntó con cierta molestia Cat Leia. Hermana, deberías tratar de entender por lo que estaba pasando, recomendó con desaprobación Karin. No hay necesidad de discutir entre nosotros, terminemos el almuerzo y luego hablaremos con Louise, como su familia, no sus autoridades, que es como la tratamos cuando llegó, ordenó con una mueca que solo notó su marido. Su tono era firme como siempre. Tras el almuerzo, los cuatro estaban frente a la habitación de Louise. La mencionada se encontraba parada delante de la puerta esperándolos y se le notaba nerviosa, no tanto como al llegar, pero claramente estaba nerviosa Louise. Antes de que pregunten algo, por favor pasen, será más fácil de explicar, solicitó hablando de forma apurada mientras abría la puerta y ofrecía pasar. Su familia la miró con preocupación, pero lo ignoró para evitar ponerse más nerviosa. Todos entraron y nadie excepto Karin pareció notar algo grande cubierto con una cobija al otro lado de la habitación. La historia continúa abajo. Eleonore. Entonces, ¿qué necesitabas discutir con tanta urgencia, Louise? Preguntó con molestia ignorando un leve codazo de Cat Leia. Louise. Bueno, alguien quería hablar con ustedes, pero no se asusten, todo está bien y contestaremos preguntas. Aseguró empezando a tener sus arrepentimientos. Karin fue la primera en hacerse una idea de quién era alguien, y si le preguntaran no negaría que su mente estaba tratando de encontrar respuestas. Era bueno que estuvieran dispuestos a contestar sus dudas. Comet, al fin recordé su apodo. ¿Y quién podría ser alguien? Más importante, ¿vendrá a visitarnos o ya se encuentra aquí con nosotros? Preguntó con interés. Quien haya persuadido a su hija para salir de su reclusión tenía su agradecimiento, Drake. Ese sería yo, respondió desde la cobija. Incluso si su voz era más gruesa y pesada, por llamarla de alguna forma, todos la reconocieron. Cat Leia fue la única que dio un pequeño brinco en su lugar, pues no se esperaba eso. Eleonore. No, el familiar de mi hermana murió en el duelo. Quien seas, deja de usar su voz por tu propio bien, no nos vas a engañar, amenazó tomando su varita Drake. Tranquilidad por favor, sé que es extraño, digo, la señorita Karin me redujo a carne picada, pero realmente soy yo. Es complicado de explicar, pero lo haré luego de quitarme esta sábana, ¿está bien? Aclaró y preguntó. Eleonore iba a decir algo, pero fue detenida por su padre Comet. En caso de que realmente se trate del joven Drake, ¿por qué tu voz es diferente? Preguntó con seriedad Drake. Porque ahora mismo me veo como me veía el día que nací y como técnicamente realmente me veo. Claro que aún puedo volver a verme más humano, pero pensé que sería mejor si me veían así más pronto que tarde, explicó con algo de incomodidad. Tal vez no estaba tan listo como pensó Comet, no lo creyó, pero Karin decidió tomar su turno para hablar. Karin, ¿es por ello que te cubres con una sábana? Preguntó aún con una mano en su espada, solo si realmente no se trataba de Drake. Sí, exacto, quería evitar un problema aún mayor si me veían de golpe y sin tiempo para explicar. Ahora, sé que no soy lo más bonito a la vista, así que primero mostraré una mano para que no sea tan complicado. ¿Eso está bien? Preguntó con cuidado Karin. Está bien, accedió con interés Drake. Entonces, aquí, dijo sacando una mano de la cobija. La mano era escamosa, tenía garras en la punta de sus dedos y era de colores gris y negro. Cat Leia. No se ve tan mal, comentó intentando ser positiva Karin. Estamos listos, puedes retirarte la sábana, contestó retirando su mano de su espada. Su curiosidad ahora le picaba a Drake. Tarra, murmuró retirándose la cobija con ayuda de Louise, que estaba a un lado empezando a temblar de los nervios. Eleonore y Comet tenían miradas de asombro, sorpresa y algo de preocupación, tal vez temor en el caso de Eleonore. Karin estaba mirándolo de arriba a abajo como si quisiera captar todos los detalles posibles. Su experiencia en el duelo le hizo pensar en casos más extremos, como que está buscando puntos débiles. La historia continúa abajo. Cat Leia, no te ves tan mal, señaló notando la ropa rota y dañada que traía puesta Drake. Sí, pero he estado en mejor estado, e incluso si me siento más cómodo así, estoy acostumbrado a ser una persona y no, todos me tendrían miedo, la iglesia me vería como un monstruo. Apenas entró por las puertas, la ropa no me queda y otras complicaciones, explicó rasgándose la mejilla Karin. Entonces, ¿realmente te ves más demonio así? Puedo entender por qué prefieres verte como una persona, es mucho más conveniente, comentó tomando nota de su cara y otros detalles que no verían en su forma humana. Cat Leia. Tienes 4 ojos, increíble, ¿puedes ver con los 4 o solo funcionan como 2? Cuando estás en forma humana aún ves con los 4 o solo funcionan los 2 grandes? Preguntó curiosa Drake. No me había fijado, veo con los 4 ahora mismo, déjame revisar un momento, solicitó dando un paso atrás. Una llama azul rápidamente lo cubrió pero no quemó la casa, el fuego se apagó tan rápido como rugió a la vida y Drake era el mismo joven híbrido que habían conocido días atrás. Drake.
Pues, sí, solo veo con 2 ojos, tengo mejor vista como realmente soy, informó a la curiosa Catleya Karin. Entonces, ¿tienes alguna queja o exigencia por haber acabado con tu vida? Preguntó atenta y poniendo tensa a su familia Drake. No, estoy bien así, digo, claro, volver de la muerte o no, aún sentí cada pizca de dolor, pero eso no cambia que siguen siendo la familia de Louise y tenían sus razones para hacer lo que hicieron, no les tengo ningún rencor, simplemente, cuidado en tu próxima pelea, especialmente si hay espectadores inocentes, aclaró y solicitó con un encogimiento de hombros, realmente no le importaba Louise. Drake, tu ropa sigue dañada, ahora que volviste a verte como siempre puedes arreglarla sin problemas, ¿verdad? Preguntó y Drake le dio un asentimiento. Drake colocó una mano en su pecho y la ropa lentamente empezó a unirse hasta volver a su antigua gloria. Louise. Mejor, agregó antes de suspirar Louise. Bien, ahora daremos las explicaciones complicadas, Drake. Preguntó mirando al mencionado Drake. Sí, entonces, es complicado de explicar, pero para regresar a la vida, unas cuantas explicaciones bastante complicadas después, Drake. Y fue entonces que Louise me invocó. Terminó, debía encontrar una forma más fácil de explicar todo esto en el futuro. Eleonore parecía tener un dolor de cabeza por todo esto, Comet estaba algo aturdido, Catleya estaba tratando de entender todo por interés y Karin escuchó atentamente y con seriedad. Karin. Ya veo, entonces eres un híbrido de múltiples razas criado por la humanidad, e incluso si la gente aún te cataloga como un demonio, ni siquiera eres un demonio de este mundo, resumió con la mirada fija en el Drake. Eso sería correcto, confirmó con una sonrisa, realmente temía tener que repetir algo. Karin. Si ese es el caso, entonces no tengo ninguna otra razón para tener una desconfianza total en tu contra, no te confundas, aún te mantendré vigilado, pero, eres bienvenido en la familia, concluyó girando y marchando fuera de la habitación. La historia continúa abajo. Una vez Karin se marchó, Louise lentamente empezó a inclinarse hacia atrás. Drake. Eso salió mucho mejor de lo que pensé, admitió mientras su cola se movía para hacerle de apoyo a Louise y evitar que caiga al suelo. Catleya. Si madre lo aprueba, entonces siempre te daré la bienvenida, aseguró sonriente Drake. Gracias, murmuró con alivio. Eleonore parecía tener algo que decir, pero al final simplemente se marchó siguiendo el ejemplo de su madre Comet. Me alivia que esta situación te haya solucionado, lamento no haber sido el mejor anfitrión al inicio de tu visita, joven, tal y como tú has hecho, yo también dejaré cualquier rencor o temor en el pasado para darte la bienvenida, simplemente, asegúrate de cuidar bien de mi hija, solicitó acariciando su bigote posiblemente por ansiedad. Drake. Estoy pegado a ella hasta el día de su muerte, la protegeré y acompañaré incluso si vive para siempre, prometió haciendo una pequeña reverencia. Comet parecía satisfecho y también se fue. Catleya le hizo algunas preguntas más a Drake y luego se marchó. Tras despedirse de ambos, ahora solo estaban los dos, aturdidos y mentalmente agotados, tirados en la cama. Louise. Eso fue más fácil de lo que pensamos y aún así se siente como si hubiera costado demasiado, murmuró desde su lugar Drake. Sí, estoy de acuerdo con eso, respondió sobando sus sienes, sentía un dolor en ellas, no sabía que estaba tan estresado. Louise. ¿Ahora qué? Preguntó mirando al techo Drake. Lo que siga, contestó cerrando los ojos, quería dormir un poco en algún lugar de un territorio no reclamado entre Galia y Tristán, en una región cercana a la Academia de Magia, una figura corpulenta y grande con una capa de piel de alguna criatura similar a un jabalí pero de proporciones enormes estaba avanzando por un pequeño pasaje entre las paredes estrechas de una cueva. El corazón de la montaña más alta, ¿no había mejor lugar? Murmuró con un gruñido mientras seguía avanzando, no importaba cuántas veces haya venido, jamás se iba a acostumbrar, continuó retorciéndose y avanzando entre los dos muros de roca ignorando la textura de lija que ésta tenía, avanzó por casi una hora antes de llegar a una pequeña cueva. En el centro de la pared del fondo había una puerta doble con varios símbolos de origen macabro y siniestro cuyo significado no le quedaban claros ni le importaban. Chicos, he vuelto. Declaró tomando asiento en una roca. La bruma algo púrpura y oscura en la habitación jamás le dejaba ver de dónde salían, pero vio como de entre las sombras empezaban a acercarse volando unos ojos del tamaño de una cabeza o un poco más grandes, estaban cubiertos por una piel escamosa rojiza oscura con un vientre amarillento claro, tenían alas de demonio rojas como sus cuerpos y sus enormes ojos enfocaban sus miradas curiosas en el individuo o en todo lo que llamara su atención como si hacerlo les permitiera descubrir la naturaleza y verdades de ese algo. La gran figura
figura encapuchada se quedó en silencio esperando algo, mientras tanto se entretenía mirando a los ojos curiosos y jugando amigablemente con alguno que se acercará demasiado repentinamente. La bruma se volvió de alguna forma aún más profunda y oscura, entonces, tres enormes ojos rojos brillantes se abrieron en la oscuridad formando una especie de triángulo. Incluso si había algo extraño con la formación. Tos. Puedo ver la molestia que en ti pesa, deduzco que no lograste encontrar tu libro, habló una voz gruesa y algo ronca. Los ojos voladores se dispersaron al ver la llegada del nuevo individuo y se alejaron un poco para mirar a los dos, incluso si no entendía completamente a las criaturas, la figura encapuchada sabía que todas tenían alguna especie de aprecio y respeto colectivos por la nueva entidad. No, la tribu fue machacada, el jefe no lo tenía, confirmó con molestia. Tos. Ya veo, enviaré a algunos de mis hermanos y hermanas a buscar información. ¿Tampoco hay pistas sobre tu amiga humana? Preguntó prestando atención. No, Na comentó con tristeza. Tos. Tal vez realmente le ha ocurrido algo, han pasado 2 décadas desde la última vez que la viste, también está por terminar el plazo para mi promesa, le recordó con calma pero seriedad. 1 año más y usarás tu ojo para ver dónde está, recordó con un suspiro cansado más. La figura encapuchada hizo un gesto con su mano como despedida y empezó a caminar a la salida. El individuo misterioso miró con lástima a uno de sus únicos amigos alejarse antes de decidir tomar una decisión. El ojo del centro brilló un poco más de lo habitual y se apagó igual de rápido. Tos. Uno de mis hermanos encontró algo, informó deteniendo en seco a la figura encapuchada. ¿Qué ha dicho? Preguntó regresando con apuro. Tos. Avistó a una niña humana que encaja mucho con la descripción que nos diste, sin embargo, esta usa anteojos, ¿eso sería un problema? Preguntó con calma. No importa, es lo mejor que tengo. ¿Dónde? Preguntó nuevamente. Tos. Actualmente se dirige a Tristán. No, esto sería una deducción arriesgada, pero de ser cierta deberías encontrarla. Creo que por su vestimenta es estudiante de la Academia de Magia, no está tan lejos de aquí. Además, si mi memoria no me falla, deberían terminar sus vacaciones de verano, por lo que todos regresan a la academia, explicó con calma pero con una pequeña duda si realmente se trataba de quien su amigo buscaba. ¿No debería verse como una adulta? No tuvo tiempo de hacer esa pregunta pues la figura encapuchada ya se había ido. Tos. Supongo que debí haberlo visto venir, murmuró antes de que se repitiera el fenómeno de su aparición. Para su desaparición toda la bruma se retrajo a las fisuras de la gran puerta doble de piedra y ya no había ningún rastro de seres vivos, ni la niebla ni nada. Capítulo 33. Final. En algún lugar profundo en la gran catedral de Romalia, lugar de nacimiento del fundador, un hombre, el actual papa, o su equivalente de este mundo, hablaba con un joven rubio con capa blanca y heterocromía, siendo sus ojos del color de las 2 lunas que le daban una leve luz al mundo durante la noche. Papa. Entonces, ¿eso es todo? Preguntó tras recibir el informe de la guerra por Albion Julio. Así es, su santidad. Al final, fue revelado que el líder de Reconquista Cromwell estuvo intentando liberar a un demonio de gran poder encerrado en Albion con magia por el fundador durante su era, confirmó con calma. Habían recibido numerosos reportes del descubrimiento y exterminio de demonios que hace años que aparentemente habían tomado posesión de gente alrededor del continente. Papa. Ya veo, una solución, única y muy ingeniosa para ponerle fin a la guerra, igual que arriesgada, pero ciertamente la historia es falsa, comentó con calma Julio. ¿A qué se refiere su santidad? Yo estaba allí, fue bastante real, vi de primera mano su fuerza, era bastante real, incluso derribó con facilidad al Liforasir del cielo con un solo golpe, e incluso después de que la batalla continuó, solo un arma oculta allí por el mismo fundador que solo la realeza podía utilizar fue capaz de acabar con la aberración o enviarla de regreso al infierno, dijo serio y confundido recordando vívidamente la batalla. Papa. Porque todo fue una actuación, un plan, una idea, desesperada y una gran apuesta que lograron ganar, contestó con calma Papa. El vacío da grandes poderes y tiene innumerables capacidades. Julio, recomendaría que lo recuerdes pues las ilusiones o proyecciones están dentro de dichas capacidades, incluso lograron engañarte a ti y a todos los demás en esa batalla, aclaró con calma Julio. Ya veo, pero sigo sin entender cuál era. Cromwell fue el que terminó siendo declarado el responsable de todo el desastre, supuestamente usando la guerra como una excusa para liberar al demonio con la esperanza de tomar el gobierno del continente entero o el mundo. Ya entiendo, dijo con su mirada iluminada por su comprensión Papa. Así es. Ahora, sobre el Liforasir, ¿es verdad lo que me has dicho? ¿Cuándo fue al cielo probó tener alas? Oscuras y escamosas con garras, no blancas y emplumadas como las de los ángeles de los que relató el fundador.
Preguntó moviendo ligeramente su postura para prestarle más atención al rubio Julio. Eso es correcto, su santidad, y con los reportes recientes, dijo dejando la implicación en el aire Papa. Claro, es muy posible que el familiar sea un demonio, pero, por lo poco que sabemos, no ha causado problemas además de derrocar y ejecutar a un noble poseído por un demonio, o dos querré decir. Por lo que a nosotros concierne, el familiar de Louise de la Valliere está haciendo el trabajo de Dios, y el fundador aseguró con calma Papa. No obstante, deseo que le hagas una visita, recordarle que si bien sus actos han sido nobles y honrados hasta ahora, la Iglesia y la Inquisición no van a apartar la vista de su espalda, indicó con calma. Si bien aprobaba, por ahora, la existencia del familiar demonio, no tenía intención de olvidar que sigue siendo un demonio Julio. Entiendo, su santidad, partiré pronto, contestó con calma Papa. Perfecto, una última cosa, Julio agregó antes de que el rubio se levante. Julio. Sí, su santidad. Preguntó curioso Papa. ¿Ya se ha capturado o eliminado al hereje de la lengua plateada? Preguntó con calma. La historia continúa abajo Julio. Oh, me temo que no, señor. Además, parece haber ganado el control del escuadrón de caballeros que enviamos a buscarlo. El cuerpo del inquisidor Augusto fue transportado de forma segura y exitosa de regreso a Romalia y debería llegar pronto, informó con un suspiro de lástima Papa. Una verdadera tragedia, habrá que purgar también a los caballeros. Sobre Augusto, fue un amigo mío en mis años de juventud y ha brindado 40 largos años de valor y deber a la Iglesia. Solo sería justo darle un sepulcro y funeral acorde a su obrar en vida. Prepararé el discurso y asistiré personalmente, dijo con calma, pero su voz tenía un ligero tono de lamento Julio. Comprendo, su santidad, entonces partiré para reunirme con el Lifobrasir una vez que las ceremonias de sepultura sean completadas. Discúlpeme, pero no podría dejarlo solo para una ceremonia de tal importancia, contestó con calma Papa. Me parece bien, Julio, solo recuerda que no soy tan indefenso como me veo, comentó amistosamente Julio. Lo sé, su santidad, contestó con calma Papa. Y, antes de que te retires por hoy, ¿dónde fue avistado por última vez el hereje? Preguntó con calma Julio. Cerca de la frontera entre Germania y Tristán, creemos que está intentando huir a las tribus del norte, contestó con calma Papa. O formar un ejército propio bajo la excusa de que un ataque a gran escala en su contra podría ser considerado un ataque tanto a Germania como a Tristán. Es un hombre astuto, contestó frunciendo levemente su ceño antes de animarse Papa. Envía una carta, una pequeña solicitud de parte de la Iglesia a la familia Valliere. Si la familia, o más específico, la joven Louise y el Lifobrasir, pueden solucionar el problema ellos mismos, probarán una vez más sus buenas intenciones y su cada vez mayor preparación para nuestra eventual reunión, dijo con calma Julio. Su santidad, disculpe mis palabras, pero dudo que el ducado Valliere actúe por una petición sin información, razones o incentivos, comentó con calma. Ya se había acostumbrado a la política Papa. Lo tenía en cuenta Julio. Asegúrate de que en la carta quede claro que la Iglesia en su totalidad les debe un favor, contestó con calma, haciendo que Julio abra los ojos de sorpresa. Julio. ¿Un favor político, de parte de la Iglesia? ¿Está seguro, su santidad? Preguntó con seriedad Papa. Estoy, Julio, tranquilo, puedo sentir que lo van a cobrar pronto, aseguró con calma. Algo en su alma le hacía deducirlo Julio. Como usted mande, su santidad, contestó con calma levantándose Papa. Buena suerte en tus tareas, Julio. Yo también debería retirarme a mis aposentos a preparar el discurso, dijo con calma, levantándose de su asiento en Tristán, de la que. Vamos, solo un poquito más, murmuró con concentración máxima Louise. Bien, vas bien, sigue así, ya casi lo metes, falta poco, dijo sintiendo sudor bajando por su mejilla mientras miraba a Drake. RGH, Ark. Me rindo. Gruñó antes de cruzarse de brazos, dejando la aguja e hilo a un lado Drake. Mis manos tiemblan demasiado, soy demasiado sangre caliente para esto, murmuró con un suspiro. Si podría quedarse completamente quieto o moverse muy lento y cuidadoso cuando se trataba de una pelea u otras cosas, pero sus manos simplemente no dejaban de temblar. La historia continúa abajo Louise. Ah, lo sé, quizás tengamos que intentar otra cosa, dijo recogiendo la aguja y enrollando el hilo. Si bien jamás le agradó que la intentaran educar en quehaceres y tareas del hogar para ser solamente una ama de casa, algunas de esas cosas sí le gustaron, como tejer o coser. La peligrosa había estado intentando enseñarle a Drake a coser desde hace unas 2 horas, reuniendo toda su poca paciencia, y habían descubierto que Drake simplemente no era capaz de colocar el hilo en el ojo de la aguja. Louise. Al menos si puedes tejer, bromeó de forma amistosa, pues eso no fue tan difícil para Drake. Sí, algo es algo, ¿no? Preguntó levantándose con un suspiro Louise. Por cierto, ¿ya pensaste sobre lo que te preguntaron mis hermanas?
Preguntó mientras se levantaba y seguía a su amigo y familiar Drake. 50, todavía no sé decir si mis cristales son una cosa mágica, si son importantes o si volverán a crecer, aunque tengo fe en esa última parte porque, bueno, me curo rápido y de cosas mucho peores, comentó encogiéndose de hombros. Las hermanas de Louise querían vender sus cristales por un buen dinero o analizar y hacer algunas pruebas para saber si se podía hacer algo con ellos, quien quería que era evidente Louise. ¿Pero no sientes al menos un poco de curiosidad sobre lo que podría hacerse con ellos? Comentó con curiosidad siguiéndolo Drake. Pues, no sé si cualquiera de esos algos me ayudarían a mí, digo, al rey de Albion le di una pócima anti-maldición para que no se muera tan rápido y aún le queden unos pocos años más, en su lugar, mi sangre en la bebida lo hizo, bueno, lo dejó mucho mejor que antes, pero dudo que me ayude a mí mismo, comentó recordándolo energético, fuerte y Dios sabe si longevo se había vuelto ese hombre Drake. No quiero a todo el mundo cazándome para convertirme en productos para el consumo, gruñó algo molesto. Lo de ser perseguido le recordó que en su propio mundo fue cazado antes de que Louise lo invocara, incluso si las razones eran diferentes. Louise. Bien, entiendo, no lo había pensado así, admitió entendiendo su preocupación Drake. Gracias, aunque, si podemos producir algo que pueda ayudarnos en casos de emergencia, lo voy a considerar, comentó tras pensar en posibles escenarios Karin. Tendrán tiempo para pensar en tus posibles propiedades en la alquimia más tarde. Es hora de la clase de esgrima, declaró girando la esquina del pasillo por el que estaban caminando Drake. ¿Estaba esperando o nos estaba buscando? Se preguntó internamente mientras Louise se emocionaba y ponía nerviosa en partes iguales. Louise. Entiendo, madre, haré mi mejor esfuerzo. Prometió determinada. Aún tenían una semana antes de tener que regresar a la academia y Karin había decidido enseñarle ella misma a Drake. Bueno, suerte Louise, supongo que iré a ver en qué puedo ayudar por la mansión, comentó encogiéndose de hombros Karin. ¿De qué hablas, joven Drake? Tú también vas a venir, declaró haciendo que el Draco se ponga algo pálido y Louise bufé divertida Drake. Pero, Karin. Sin peros, como el familiar de Louise y maestro de reemplazo, cuando nadie más le pueda enseñar, debe ser un maestro de la espada. Para el final de esta semana te quiero siendo el doble o triple de bueno que Louise será, declaró sería la historia. Continúa abajo Drake. Pero ya sé usar mi espada, dijo con un pequeño suspiro Karin. Durante nuestro duelo te vi sacudir esa losa de hierro al menos 3 veces y la usaste de escudo. 2. Usaste tus manos o fuego mayormente. Si crees que tu fuerza física y velocidad serán suficientes en cada pelea que tengas, entonces estás muy equivocado, explicó, su mirada perforante clavada en Drake. No había espacio para discusiones. Drake. Ah, bien mamá, dijo con sarcasmo, luego procesó tanto sus palabras como su tono de voz y su piel se volvió aún más pálida. Louise. Drake. Reprendió lanzando mentalmente el hechizo de levitación para levantarse y darle una palmada en la nuca al mencionado Drake. Lo siento, era, Karin. Sarcasmo, lo noté, de tu propio mundo he de asumir, comentó sacudiendo la cabeza. Drake no era un noble, pero al menos se esforzaba por actuar de forma aceptable la mayoría del tiempo. Karin. Habrá tiempo para mejorar tus modales en otro momento. Vamos, el tiempo sigue avanzando y ustedes siguen igual de indisciplinados, comentó reanudando su marcha al patio Drake. Arreglaron esto, bastante rápido, comentó recordando los daños del duelo de hace una semana más o menos Karin. Los siervos de nuestra familia son muy eficientes y aptos en sus responsabilidades, respondió con calma antes de entregarle una espada de práctica de un tamaño similar a del Flinger en longitud y forma. Louise. Murmuró confundida recibiendo el arma de práctica del Flinger. «Hey, ¿qué hay, Semi?», preguntó asomándose desde la funda en la espalda de Louise. Karin. Apruebo el uso que Louise te da en batalla, pero hay riesgos como sufrir heridas durante un entrenamiento si te usa, explicó con calma. Louise y Drake solo se miraron del Flinger. La enana y el lagartijo suelen usar armas reales, incluido yo, en los entrenamientos, no le veo el problema, comentó antes de notar que Drake y Louise lo miraban con temor y Karin afiló más su mirada en el del Flinger. Buena idea, dejemos el arma de entrenamiento, dijo rápidamente regresando a su funda Karin. Creo que también tendré que enseñarles las precauciones adecuadas, murmuró con calma Louise. Empezamos usando palos, comentó con la esperanza de calmarla Karin. ¿Y? Preguntó, no estaba satisfecha con esa respuesta Drake. Yo me puedo curar de las heridas accidentales, comentó suavemente Louise. Y Drake jamás me lastima ni por accidente, añadió esperanzada Karin. ¿Y? Repitió dejando en claro su postura Louise. Vamos a empezar el entrenamiento, murmuró perdiendo el valor y bajando la mirada mientras sujetaba adecuadamente el arma de práctica Drake.
Bru murmuró recibiendo la suya, una lanza de práctica a la que le pusieron bordes anchos a lo largo de casi todo el largo para imitar una espada Karin. El artesano local tuvo que improvisar, comentó respondiendo la pregunta que Drake estaba por formular Karin. Ahora, empecemos, hoy deseo medir las capacidades de ambos, primero lucharán juntos como lo harían en un caso normal, así voy a medir la cooperación y entendimiento que tienen del otro además de encontrar fallas en su forma, entonces, me enfrentarán de forma individual para medir sus capacidades individuales y sus fallas, indicó antes de tomar una posición de combate con su propia espada de entrenamiento. La historia continúa abajo Drake. Entiendo, respondió tomando una posición de esgrima con la espada sujetada con ambas manos frente a él Louise. Vamos Drake, demos lo mejor de nosotros. Dijo sería Karin. Y por ahora sin magia, añadió antes de que empezaran. Drake se posicionó frente a Louise y bloqueó la carga inicial de Karin, su tamaño, y alas posicionadas para aparentar una capa como de costumbre, podían ocultar y cubrir a Louise y sus movimientos Karin. Entonces no se lanzan completamente de forma precipitada, aunque, aún les serviría aproximarse de una forma más segura, pensó formando ideas mientras movía su arma para hacer que Drake pierda el equilibrio con la suya. Karin al menos tenía claro que el de los golpes o defensa fuertes era Drake, bastante obvio en verdad, al menos eso fue hasta que Louise se lanzó por el costado, apareciendo por detrás de Drake, con su espada de práctica lista en una posición de carga, sujetando su arma con ambas manos antes de dispararse contra Karin. Karin gruñó aplicando más fuerza para abofetear con su arma la de Drake a un lado e inmediatamente se giró a golpear el arma de su hija con la suya propia, cambiando la trayectoria de Louise para que pase junto a ella de forma inofensiva mientras se giraba dando un paso al costado, la espada de práctica de Drake cortando el aire donde ella estaba un momento antes con un corte vertical. No obstante, Louise plantó los pies mientras aprovechaba lo que le quedaba de impulso para lanzar un ataque de giro contra Karin y bloqueó el ataque con su propia arma. Karin también es rápida pensando su siguiente movimiento, lo heredó de mí o aprendió mientras entrenaba y combatía. Se preguntó mentalmente pues la experiencia era la mejor maestra. También tomó nota de que Louise era capaz de mantenerla bloqueada con su arma casi igualando su propia fuerza a pesar de ser casi la mitad de su tamaño. Karin notó una sombra cubrirla y rápidamente se reprendió por distraerse con el sorprendentemente decente progreso de su hija, se estaba relajando demasiado últimamente. Drake ya estaba detrás de ella con su espada sujeta detrás de él con ambas manos para un columpio horizontal. Repentinamente, Karin aplicó algo de fuerza en su bloqueo con Louise haciendo que el golpe se desvíe a un lado mientras simultáneamente se dejaba caer sobre una mano y pierna, el golpe de Drake volando inofensivamente sobre ella, la otra aún sujetando su arma y rápidamente giró en un círculo para derribar a Louise y usó el impulso de su propio giro para impulsarse y patear a Drake hacia atrás. Louise soltó un pequeño chillido de sorpresa al perder el soporte de sus piernas y caer de espaldas mientras Drake, que normalmente no habría sido movido tanto por una patada, chilló en dolor dejando caer su arma caer de rodillas sujetando sus joyas de la familia Karin. Oh, mis disculpas, no acostumbro enfrentar oponentes tan altos, generalmente eso basta para impactar el estómago, comentó con calma, levantando una ceja al ver a su marido, que aparentemente estuvo viendo por una de las ventanas, con una mueca en el rostro como si lo hubieran golpeado. También Louise. No la pudimos golpear, ¿estás bien? Comentó frunciendo el ceño mientras se levantaba Drake. Efectivamente, no la tocamos, tal vez, respondió levantándose aún con las piernas temblando levemente Karin. En cuanto a Drake le dejen de temblar las piernas, empezamos de nuevo, declaró con calma Louise. Entendido madre, contestó apoyándose en su arma de práctica. La historia continúa abajo Drake. Sí señora, contestó con un leve gruñido, aún le dolía mientras tanto en algún punto del espacio aéreo entre la academia y Galia, Kirche. Lo único que digo es que quizás él pueda ayudar, él sabe muchos trucos, sus heridas sanan muy rápido, quizás su sangre pueda ayudar, por último, si alguien estaría dispuesto a ayudar él, comentó con calma mientras hablaban en voz baja pero tranquila en la espalda de Silpi de regreso a la academia tras resolver unos asuntos en la nación natal de la peli azul Tabitha. Podría ser, comentó distraídamente, la idea de su casi hermana de otra madre no era mala, pero incluso si podía extraer las propiedades sanadoras de la sangre de Drake, aún necesitaba más ingredientes con increíble potencia si esperaba producir una poción remotamente útil para su objetivo, especialmente si no sanaba la mente Kirche. Las vacaciones acabarán en una semana, podrías preguntarle entonces, sugirió con calma Tabitha. Sí, contestó suavemente abriendo un libro Kirche.
La perdí, pensó confirmando que su mejor amiga ya se había encerrado en su libro como hacía cuando algo la incomodaba, quería paz o simplemente pensar en lugar de intentar iniciar otra conversación, la morena pelirroja decidió dejar tranquila a su amiga y en su lugar se inclinó por un costado de la dragona para poder ver a su familiar. Para la salamandra de fuego ya se había vuelto costumbre ser transportado en las garras de la dragona, algo que no parecía molestarlo particularmente, en su lugar, tenía la boca a hablarte y la lengua fuera mientras la dragona lo movía levemente para intentar imitar su propio equilibrio al volar. En otras palabras, la dragona dejaba a la salamandra volar, pues nadie sabía mejor que Kirche lo mucho que a su familiar le habría gustado tener alas como Silpido Drake Kirche. Ahora que lo pienso, pensó distraídamente, su tren de pensamiento encontrando el mismo enfoque que su amiga, un cierto chico dragón y lo que él podría hacer, ninguna de las dos, ni Kirche con su intuición e instintos afilados por ayudar y acompañar tanto a su mejor amiga, como dicha peli azul, ni los dos familiares, particularmente la dragona, pudieron notar, oler o sentir la presencia siguiendo a los cuatro desde la distancia, ocultándose entre las nubes, casi siendo cubierto por esta sin importar cómo de mueve en dicha nube. Si lo hubieran visto, habrían notado la larga sombra de algo similar a un dragón pero sin patas delanteras, casi el doble de largo que la joven Silpid y con una cola larga y delgada que terminaba en alguna protuberancia, parecía haber alguien cabalgando dicha bestia, alguien de tamaño grande y cuerpo robusto. Sin embargo, ninguno de los cuatro en el grupo, contando a los familiares, notaron dicha presencia. Cerca del condado Valiere, alrededor de todo el continente se pueden encontrar ruinas viejas, pueblos crueles de humano a monstruo, actos crueles de monstruo a humano, y el peor de todos a los ojos del ser humano, actos de crueldad contra humanos, realizados por humanos. Sin embargo, este en particular era de lo más vil. Hace décadas, un noble corrupto descubrió los planes de un pequeño poblado, de los muchos que dicho noble abusaba, de exponerlo a las autoridades. En ese entonces la plaga vagaba las tierras dejando incontables muertos a su paso, el miedo y pánico que la gente le tenía a la plaga era grande, no fue difícil para dicho noble ordenar que se queme el pueblo hasta los cimientos. Los caballeros purificadores llegaron sin previo aviso, sin ruido, en un instante, todo estalló en llamas, caballeros con armas cubiertas de aceite y fuego purgaban sin piedad a los pobladores que no perecieron en las casas en llamas, los magos bombardearon cada estructura con fuego bendito pues su labor era tan horrible como necesaria en sus ojos. El líder del destacamento a cargo de esta cruel tarea, la serpiente de que, mientras miraba las llamas de su trabajo como tantas veces en el pasado, descubrió demasiado tarde la verdad, en un desesperado acto por salvación y redención, corrió a las llamas de una casa ya por caerse a pedazos, todos habían sido purgados, todos menos una pequeña niña, escondida bajo su cama aun cuando todo a su alrededor ardía. El mago la encontró por su último llanto antes de que el humo y calor la enviaran a dormir. Salvar a esa niña fue su último acto como mago de batalla, como la leyenda conocida como serpiente de fuego. ¿Qué pasó con ese hombre? No se sabe. La niña, entregada y criada en el palacio como sirvienta, crecería para volverse una hermosa mujer que, convencida de que fue la realeza quien le salvó la vida, e incluso si no fue así, juró servir hasta su último aliento. El noble, hace poco cazado y ejecutado por sus crímenes por la mano de la misma niña, ahora una mujer, el pueblo, solo ruinas abandonadas en medio de la nada. La purga tan vil realizada décadas atrás ardió esta tierra a tal punto que aún hay ascuas en los escombros, la tierra aún no se ha recuperado y posiblemente jamás lo haga, la naturaleza reclamando terreno hasta llegar a un alto en un círculo casi perfecto alrededor del pueblo, y es aquí donde un hombre se ocultaba. Gracias a todos los que siguieron la historia hasta el final, espero que les haya gustado. No olviden dar un like y comentar.